puedo decir eso, Juana. Me miró mal. Con dos motores funcionando. Por off, para prender la máquina o para aplicar el otro. Ya está. Entonces van a ver que cuando hablemos de uterina, con dos diapositivas terminamos uterina. Con dos diapositivas. Cuando hablemos de umbilical, con una. Y cuando hablemos de cerebral media, con una y media. Ya está. Pero nos vamos a tomar toda la mañana y la serie. Porque lo complicado del Doppler no es hacer el Doppler, es entender el Doppler. Y para entender el Doppler, esto, si no entendemos los principios físicos o los aspectos técnicos, los principios físicos suenan muy a física cuántica. Es muy difícil de aplicar. Entonces me voy a pasar mucho tiempo explicando más la fisiopatología que la onda. Pero es fundamental para que ustedes tengan una buena onda, justamente conocer el PRF y conocer toda la botonería. Cuando están haciendo una ecografía, casi no tocan el equipo, con el Doppler sí van a tocar. El tema que tienen que saber qué van a tocar y por qué van a tocar para mejorar su voz. Porque como todas las cosas en ecografía, si ustedes a la calculadora, les dije alguna vez, le ponen 2 más 2 y esperan que el resultado sea 4, obviamente, ¿verdad? Pero si se equivocaron y pusieron 2 más 3 y yo espero que el resultado sea 4, no, este está mal. Se equivocó la calculadora, no, yo tecleé mal. Y acá lo mismo, si yo no optimizo la imagen, no me va a dar lo que realmente yo quiero saber. Y voy a interpretar mal y voy a aplicar mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos un Doppler? Y vamos a hablar de Doppler ortétrico y eso se aplica generalmente ya para todos los otros también, ¿verdad? Me refiero a medicina interna, va a pasarles lo mismo, con la diferencia que la estructura en medicina interna no se mueve. Entonces, a no ser que el hígado con movimiento respiratorio, bueno, le pido que deje de respirar y ya está. Al bebé le pido que se deje de mover y no me escucha, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en el Doppler ortétrico, obtenemos en tiempo real una imagen del vaso que vamos a sonar. Ponemos el volumen de la muestra, de ese vaso elegido, activamos el pulsado, buscamos un mejor patrón de onda y ahí ya entra la ganancia, el filtro, la velocidad de barrido, el PRF, todo lo demás que vamos a ver en esta clase. Y después ya medimos. Y finalmente interpretamos. Entonces, ¿por qué necesitamos optimizar? Porque necesitamos mejorar o sacarle el máximo provecho a todo lo que es el funcionamiento del equipo. Ahí es donde la botonería es fundamental. Por eso cuando no conocemos el equipo, ¿y dónde está la velocidad del barrido? ¿Y dónde está para invertir la imagen del color? ¿Y dónde está el PRF? Hasta que aprendemos, después ya está. Afinamos el diagnóstico sin lugar a dudas, somos más certeros. Eso nos hace mejorar la sensibilidad y la especificidad. Y el elemento que tiene el Doppler a veces nos traiciona porque está la foto. Y la foto le traiciona a los transmografistas. No, tú lo hizo nacional, acá me diste cualquier cosa. Y no, pero acá está tu foto.
ahí es donde los artefactos, que son los movimientos, que no me van a dar una buena imagen, son los que eventualmente me van a fastidiar, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir eso? Entendiendo la física, ¿verdad? Y las limitaciones que tiene su aplicación. Porque hoy en día, pues yo creo que sucede, acá está solamente Igor de la carrera, así que solamente sucede en mi hospital, ¿verdad, Igor? El Doppler es, no, hacer su Doppler. ¿Para qué? No, así que estoy tranquilo que el Doppler está bien. Y la diabética y su problema era la hipoglicemia, pero el Doppler está bien. ¿Verdad? Entonces, hay que conocer las limitaciones. Y siempre lo digo, ¿verdad? Me han escuchado varias veces decir, bueno, paga mi equipo porque me piden el Doppler de la diabética. Me encanta. Un minuto y ya está. Porque además no tiene ningún sentido hacerlo, ¿verdad? Los controles o la botonería, con qué fin y dónde están ubicados, inclusive esto, para que sea más ágil. Técnicas de rastreo, que yo necesito buscar tal vaso de tal manera porque si no me pierdo. Y le va a pasar. ¿Quién hace doble de acá? ¿Quién suele hacer? ¿Qué va a pasar? Busco la uterina. Ahí está la otra. Una tendencia unilateral de uterina. ¿Verdad? ¿Te perdí? Y está ahí, sí, eso es técnica nomás. Y hay maneras de encontrarla, porque normalmente tiene que estar, ¿verdad? Y sobre todo entender los procesos que son, y esta es la parte compleja, hemodinámicos de una circulación y de la anatomía que está asociada a ese efecto. Entonces, si nosotros comprendemos, y acá para los que no somos tetras, obviamente es mucho más difícil entender la parte circulatoria del feto. Y eso es lo complejo a veces para los tetras, aunque no entendamos, por lo menos es un poco más fácil, porque usamos una jerga más apropiada, por decirlo así. Entonces, facilita, pero para los que no somos tetras, sí tienen que recordar que el feto tiene un tipo de circulación, el niño o el recién nacido tiene otra y se comporta hemodinámicamente de forma distinta. ¿Qué parámetros tenemos? La ventana del Doppler. Tenemos la ganancia del Doppler, la frecuencia de repetición de pulso, que es el TRF, la inversión de velocidades, la velocidad de barrido, los filtros, la corrección del ángulo y la imagen en espejo. Todos estos parámetros son los que vamos a tener que controlar a través de la autonomía. Porque es difícil, aunque yo ya tenga programado que, como por ejemplo, pueda suceder el cardio, pongo el preset de cardio, ya tengo la calidad de la imagen que estoy buscando. En el Doppler es más difícil. Probablemente vamos a tener que tocar algo. ¿Verdad? Y todo esto me va a ayudar a que es algo funcional. Entonces, pero vamos a remontarnos a este señor, Christian Andreas Doppler, físico. No está ahí el año, pero creo que era en 1800 y algo. O sea, la ecografía no estaba ni había ovulado todavía. Ni en estado de embrión, ni mórula, ni nada, no existía todavía. Pero, entonces, ¿él qué hizo? Y hizo algo que hoy nosotros no hacemos. ¿Por qué no hacemos? No tengo un celular, no va a hacer el auto, pero bueno, no hacemos por el celular. Y digo eso porque lo que hizo él fue observar. Y hoy con el teléfono nadie observa, todo es matemático ya, ¿verdad? ¿Y qué observó? Observó el cielo y se daba cuenta que había estrellas que pintaban un color como que se alejaban del firmamento. Pero en la misma observación se da cuenta que había otras estrellas que brillaban también de otro color que se acercaban. Una se alejaba y la otra se acercaba.
Entonces, ahí no me pregunten cómo hizo esta formulación. La frecuencia del sonido depende del movimiento relativo entre el pulso de la onda y el observador. Solamente un físico puede hacer eso, ¿verdad? Pero básicamente es lo que hizo. Ahora, ¿cómo traducimos lo que es el efecto Doppler? Más adelante, era 1800 y pico, como les dije, pero más adelante esta fórmula se probó. Y la forma de probar era muy sencilla. Se hizo un congreso de físicos. Y la historia es real, no es que estoy inventando, es real. Pueden buscar la historia del Doppler y lo van a encontrar. Se hizo un congreso de físicos y les llevaron a una estación de tren. Entonces, el físico principal, para demostrar lo que Doppler había enunciado en su momento, le dijo: bueno, ustedes acá, la estación de tren, 400 metros a la derecha estaba el vagón, la locomotora, y dentro del vagón una orquesta. No una orquesta, una banda, una música, una bandita de música. Y él le hace la señal que empiecen a tocar, pero la locomotora no se mueve. Entonces les pregunta a los físicos: ¿escuchan? Sí, hay una música y estamos a menos 400 metros de acá. Ok. Le da la indicación al motorista y el motorista arranca y empieza a venir. ¿Qué se imaginan ustedes que sucede? La música se escucha con más intensidad. ¿Dónde llega a su máxima intensidad? Al momento que pasa frente a ellos. ¿Y después qué sucede? Porque no para. Continúa y llega a otros 400 metros allá y no escuchan ya del lado derecho, sino escuchan del lado izquierdo. Entonces le dice: vieron que el efecto Doppler existe, porque lo que está haciendo es emitir una onda que cuanto más se acerca al observador va a ser de mayor intensidad, y cuanto más se aleja va a tener la misma intensidad en otro sentido, pero se va a escuchar igual. Eso se aplicó después, porque como todas las cosas en la medicina, en la guerra, los radares. El mismo efecto. ¿Qué hace el radar? El submarino emite una señal y espera. Si rebota, va a calcular a qué distancia está y con qué intensidad le va a calcular el tamaño del barco. Y ven en el sonar el grande, chico, exactamente lo mismo. Entonces lo que hace el radar es: emite una onda y espera, emite una onda y espera, emite una onda y espera. Si no recibe nada, bueno, no se traduce finalmente en nada. Pero si hay un obstáculo, sí recibe la onda y tiene la capacidad de calcular la distancia que está recorriendo la onda que yo envié para ver a qué distancia está. Tiene la particularidad de calcular la cantidad de ondas que rebotan, con lo cual está calculando el tamaño del barco, y tiene la capacidad de demostrarme en una gráfica. Eso se traduce finalmente en ¿qué? En el Doppler. En lo mismo que dijo Doppler con las estrellas. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer con el vaso. ¿Qué va a sonar en el vaso? El eritrocito. Entonces, ese va a ser el barco que, si yo pongo el submarino sonar, me va a rebotar y me va a decir: allá hay un eritrocito. Inclusive, como está en movimiento, me va a calcular a qué velocidad va, porque va recibiendo señales de distintos tipos. Pero yo puedo manipular esa señal del radar, porque yo voy a emitir una onda cada un segundo y espero. Y le digo: no, ¿sabes qué? Yo necesito una onda cada 0,5 segundos.
o no, yo necesito una onda cada 2 segundos. Eso es la botonería. Ese es básicamente lo que hace el PRF. Limita la cantidad de señales que yo voy a estar mirando, pero la capacidad que tiene el traductor de recibir es la misma. Y ahí va a hacer todos los cálculos que decíamos, qué tamaño tiene, qué velocidad va, dónde se encuentra, avanza, retrocede, no avanza. Todo eso nos va a decir. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es eso, literalmente. Lo que hacemos es, metemos el equipo, aplicamos el Doppler, se emite una señal que va al eritrocito y este le devuelve. Y se recibe en el transductor y finalmente produce una onda en el ecógrafo. Ya terminó el Doppler. Hice on y, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la onda? No, ese ya no me interesa. El Doppler está ahí y esta es una señal del Doppler, sí. Pero ¿qué significa la señal? Esa es otra historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? Entonces, ¿cómo se procesa esa señal? Primero tenemos ventaja porque podemos escucharla. Y van a ir adquiriendo experiencia cuando se dan cuenta que acá está la uterina, sopla de una manera, no, esta es la ilíaca porque sopla de otra. Suena de otra manera. Esta es el ductus porque suena así, este no es el ductus porque suena de otra manera. Es decir, con cada vaso pues van a ir, ya van a saber que ese no es el vaso que ustedes están buscando. O van a saber que ese sí es el vaso que están buscando. Pero también a través de una representación gráfica, que es lo que se llama técnicamente como onda velocidad de flujo. Y la onda velocidad de flujo tiene algunas características que van a representar lo que sucede con el ciclo cardíaco. Tiene una sístole y tiene una diástole. Recuerden que lo que está sucediendo es un vaso. El corazón hace un ciclo cardíaco, o sea, tiene la sístole, le impulsa a la sangre por ese impulso circula a través del vaso, pero llega un momento que ese corazón se relaja, que de acuerdo al calibre del vaso, esa relajación, por la misma inercia que tiene la sangre del impulso previo del corazón, va a seguir a pesar de que esté en relajación. Pero si es una bomba de SAP que en algunas veces no funciona bien, cualquier semejanza con la realidad, es pura coincidencia, ¿verdad? Es una bomba cardíaca insuficiente. ¿Se contrae? Sí. ¿Avanza la sangre? Sí. Y en la diástole no tuvo la suficiente fuerza la sístole, por lo tanto disminuye la velocidad. O inclusive, no es que se produjo la sístole, fue pero tan mala, que esa inercia no le da y hace un efecto inverso y la sangre retrocede. Todo eso el Doppler nos va a poder decir, pero hay que entender qué nos dice la onda. Y si ustedes se fijan, con ese mismo principio, ¿qué es lo que no se va a modificar? La sístole. Se va a modificar cuando deje la tisa. Claro, ya llegamos tarde. Entonces, ¿a mí qué me interesa? La diástole. Esa es la parte del ciclo cardíaco que a mí me interesa. Porque la sístole, van a ver en ese vaso de un umbilical, por ejemplo, va a permanecer así a la semana 18 y a la semana 38. No se va a modificar en lo más mínimo, porque es la misma fuerza que hace el corazón. Pero, como la arteria umbilical va aumentando de calibre a medida que el feto va creciendo, la resistencia va a ir siendo menor, entonces asumo que al inicio la resistencia al vaso va a tener mucha, entonces va a haber poca diástole, y al final, el vaso de mayor calibre, la resistencia va a ser
no digo nula, pero de menor, y va a tener más paso de la sangre. Esa es la forma que tenemos que entender. Y si yo veo esta señal, en la cual ustedes ven, esta es la línea de base, y todo lo que está hacia arriba es porque está avanzando. Pero a veces, ahí ya entran las diferencias de lo que puede suceder, es que la sístole siempre se va a presentar, porque siempre hay bombeo, pero mi problema es la relajación. Entonces, si esto se presenta, hay poca resistencia, y finalmente el resultado de ese vaso, no importa cuál vaso sea, yo voy a mirar y decir, ese es un vaso de baja resistencia. ¿Por qué? Porque tiene abundante sístole. Ya está. Pero si yo le digo, este vaso es la cerebral media, y nosotros sabemos que la cerebral media en condiciones normales debe tener alta resistencia, no, ese es un vaso patológico. Pero si le digo, esa es una umbilical de semana 38, entonces está bien. Porque las interpretaciones en relación a la diástole van a ser distintas en uno u en otro vaso. Entonces no le muestro ni qué vaso es, solamente como ejemplo, ¿verdad? Pero a veces ese flujo puede estar ausente. Eso significa que en el momento de la diástole la sangre, por la inercia que tiene, no avanzó, se quedó ahí estática. Justo llegó el tren con la bandita folclórica frente a nosotros y no avanzó. Y después, cuando ya es muy malo desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, la sístole no le permite, sino más bien enviar sangre, y hasta ese puede ser de forma reversa, y eso lo vamos a ver por debajo de la línea de base. Está retrocediendo la sangre. Y fíjense que no hablamos de ningún índice, ¿no? Le dije, el IP de la arteria umbilical es 1.3. Todavía no estamos. Vamos. Pero si no entiendo lo que pasa fisiológicamente con la sangre en relación al ritmo cardíaco y a lo que el Doppler me va a decir, menos voy a entender lo que me dice el índice de pulsatilidad. ¿Verdad? Entonces, vasos de baja resistencia, cerebral media, y vasos de alta resistencia, como, no miento, baja resistencia umbilical y cerebral media, como un indicador de que no hay, o la uterina en el primer trimestre también de alta resistencia. Esa es una forma de medir cualitativa, en que yo miro la diástole nada más, yo ya sé, porque sé el vaso que estoy sonando, si está bien o está mal. Pero yo quiero números para poder comparar, porque yo voy a ver y María José me va a decir, no, esa diástole está bien, no está bien. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Entonces necesito que la diástole se cuantifique y me digan, no, esa diástole de acuerdo a la fórmula tiene 8. Ok, entonces María José tenía razón porque estaba mal. Porque mi observación es subjetiva. Y ahí aparece el índice más importante que tenemos, que es el índice de pulsatilidad. Y sale de la fórmula, ¿cómo el Doppler me calcula? Porque cuando yo pongo en pausa, mido la sístole, mido la diástole, y si ustedes miden la fórmula, esta es velocidad media. Y recuerden que dijimos que el Doppler tiene esa capacidad de decirme a qué velocidad está pasando el eritrocito. Por lo tanto, tiene los tres elementos para, en un simple cálculo matemático, decirme cómo es el índice de pulsatilidad. Y aprovecho para decirles, a veces cometemos el error, sobre todo cuando estamos empezando, lo vamos a poner acá y voy a hacer, sobre todo si no uso el automático, ¿verdad?
lo más, híjole, se me va allá y pinto cualquier cosa y acá. Ok, tuve un movimiento telúrico en mi mano y fue todo caro, ¿verdad? Ok. ¿Qué hace el ecógrafo? Miren la fórmula. Sístole menos diástole. Entonces no importa que mis ondas, mientras yo le marco la sístole realmente. Y no importa que sea todo atravesado mientras le marque realmente la diástole. Entonces para los epilépticos no pasa nada, porque igual le va a mostrar, y esa es la inteligencia artificial, porque la máquina sabe dónde está la sístole, porque acá llegó el pico máximo, está este pico máximo, esa es la sístole. Y acá y aquí está la diástole, porque ese pico fue el menor de todos. Y la velocidad la calcula solo. Entonces a veces no esmeramos en empezar aquí abajo. Empezar aquí abajo y no tiene una ratita, no tiene que salir por el doctor y va a ver mi foto y va a decir que está mal tomado. La fórmula es sencilla, no tiene ninguna relación con lo que yo les trazo. Por eso el CIT es lo automático y no importa. Hasta la máquina tiene la capacidad de decirme cuál es la mejor onda para la máquina. Que puede que no coincida con lo mío. Entonces yo digo, no, esta onda de la izquierda no, tómame la de la derecha. Por eso es también que cuando estamos haciendo un Doppler en buenas condiciones necesito por lo menos mínimamente 3 ondas. Lo que pasa es que el bebé respira y se mueve, y entonces una así, la otra así, ¿y cuál le tomo? El promedio. El integral hace cualquier cosa. Entonces es lo mismo que le dije, puse 2 más 3 porque quería poner 2 y me dio 5. Este equipo no sirve. Cambien de ecografista. ¿Verdad? Porque no se va a equivocar. No, una fórmula matemática. Tan sencillo como eso. Y acá la otra situación que tengo que empezar a entrar en hemodinámica para poder entendernos. Nosotros tenemos 2 pacientes, sí, pero tenemos 3 problemas. 2 pacientes que se llaman la madre, el feto y la placenta. 3 problemas. Y el Doppler tiene la facilidad de evaluar los 3 problemas. La madre a través de la uterina. La placenta a través de la arteria umbilical. Y finalmente el feto a través de la arteria cerebral media. El índice cerebral placentario, voy a decir solamente una palabra al final, porque no hay una clase de índice cerebral placentario, y ductus venoso. Dependiendo de qué quiero buscar, voy a sonar uno u otro, o todos. Y eso también es importante. Doppler de la arteria umbilical. El Doppler es materno-fetal. ¿Y por qué no le pido solo de la cerebral media? Porque yo necesito entender el conjunto de qué está pasando en la mamá, en la placenta y en el feto. No, pues solo yo quiero la umbilical, entonces vas a ver solo lo que pasa con la placenta. Y resulta ser que el feto es el que está mal, no, pero la placenta está pétida. O la mamá se está muriendo y la uterina no, la cerebral el feto está muy bien. Haciendo un poco irónicamente, porque sabemos que eso no es así, pero básicamente por eso el estudio es Doppler materno-fetal. ¿Qué hay que hacer todo? Hay que hacer todo. Sí, pero ¿para qué le voy a hacer el ductus si el ductus está muy bien? Una gestación porque me pidieron para una diabetes. Es muy cierto. Pero cuando tengo una hipertensa que está con una restricción y el ductus no me sale, y lo que pasa es que hace 2 meses para ahí nadie me pide Doppler materno-fetal, entonces no abro yo ductus. Me piden no solamente la cerebral. Pues además pongo ahí ya está, ni siquiera tengo que buscarlo. Me sirve de práctica. Para cuando realmente tenga esa preeclampsia frente, no, ahí está tu ducto, pum, vaya señora, siguiente. Entonces no se limiten solo a hacer a veces lo que se les pide. Bien, entonces, vamos a entrar ya exactamente en una cuestión más técnica. La representación, el Doppler tiene
como dice ahí, 3 aspectos, ya les adelanté. El sonido, la imagen, pero también le vamos a agregar el color. Y todo tiene su motivo y todo tiene su particularidad. Y me sirve, sí, depende de qué quiero aplicar. Entonces, ¿cómo codifica el color? Esta es una cuestión de que también yo lo puedo modificar en el equipo. Si el objeto se desplaza hacia el transductor, esa estrella que veía Doppler llegar hacia la Tierra, que tenía un color, si se acerca al traductor, ¿qué significa? Que la frecuencia que está retorna es más que la frecuencia que se está emitiendo. Pues yo emití y está allá a 10 metros. Tardó cierto tiempo en volver, pero ahora está a 8 metros nomás. Emito y viene más rápido esa señal. Ah, caramba, quiere decir que se está acercando. ¿Y cómo me indica el equipo? En rojo. Yo como profesor Lindolfo es de cerro, entonces va a venir el azul enseguida. No me voy a acordar. No, a mí tampoco, pero vamos a acordar primero para ejemplificar, no, porque blanco y negro no podemos decir nada. Entonces me va a codificar en rojo, pero yo puedo, no, yo soy liberal. Entonces todo lo que se acerca quiere que sea azul, ok. Cambio la tecla y me va a invertir, todo lo que viene va a ser azul. Pero entonces tengo que saber que todo lo que está viniendo es azul y no rojo, pero porque yo le cambié. Intencionalmente, porque yo soy liberal, sí, pero él es colorado. Y va a tener que cambiar otra vez a su misma posición. Entonces lo que está pasando es, aquí me indica esto, si se acerca al traductor, fíjense que está en rojo. Y si se aleja, obviamente, va a estar en azul. Ah, ok, no está bien. Aquí, si se acerca al traductor, va a estar en rojo. Si se aleja al traductor, va a estar en azul. Entonces, este azul es porque está más lejos, este rojo es porque está más cerca. Pero viene de la fórmula matemática, de la emisión del pulso. Y a la inversa, si se aleja es porque la frecuencia de retorno es menor. Está a 8 metros, pero ahora va a tardar más tiempo en regresar esa misma señal. Ah, entonces la máquina deduce de que se está alejando. Y lo va a convertir, y esto lo digo así porque es no una disposición, es una, ¿cómo se dice eso? Convencionalmente, exacto. Convencionalmente se usa así, todo lo que se acerca es rojo y todo lo que se aleja es azul. Pero sepan que lo podemos invertir. Pero me olvidé algo importante acá. Eso es para el color, pero para la línea base, ya les dije, todo lo que está por encima de la línea de base, cuando estoy hablando de lo que es la señal de la onda velocidad de flujo, va a marcarme hacia arriba. Y todo lo otro es que se va a estar alejando. Y esta es una arteria umbilical, claro, pero también está tomando la vena. Entonces la sangre va en una dirección y la sangre va en otra dirección en la vena. Pero si yo le tomo las dos, voy a tener arteria y vena. Pero si quiero solamente ver la vena, y tengo que ver la forma de no ensonar la arteria para que solamente vea la vena. ¿Verdad? Eso ya va a ser dependiendo de la ventana del pulsado, perdón. O aquí, esto yo lo puedo invertir. A mí no me gustan mucho las ondas inversas. Yo siempre le pongo hacia arriba, pero por una cuestión de gusto, ¿verdad? Entonces, la misma cuestión. Rojo se acerca, azul se aleja, por encima de la línea de base se acerca, por debajo de la línea de base se aleja, ¿verdad? Eso es un umbilical donde tenemos dos circuitos, pero el vaso puede ser tortuoso.
Y el mismo vaso va a venir, se va a acercar y después hace su curvatura y se va a alejar en el mismo vaso. Entonces, de eso me indica el color. La ventana del Doppler. ¿Qué es lo que hace el Doppler? Emite su señal. Y yo le digo, no, la señal está ahí justito en el logo de la puerta de la Sociedad Paraguaya, de la Federación Paraguaya. Ahí va a apuntar. Pues yo le estoy mostrando que ahí quiero, no al lado, no al otro cuerpo, no, a la señal que tengo ahí. Entonces, ¿qué hace el equipo? Optimiza y apunta toda su batería a donde yo le estoy marcando. Porque si le digo, no, ¿sabe qué? Yo quiero que me tomes el logo de la sociedad y al otro puesto, ok, abro la ventana. ¿Qué le estoy haciendo? Más trabajo, porque va a tener que emitir más señales, va a recibir más señales. ¿Y qué le puede pasar? Le estoy confundiendo. Entonces tengo que optimizar, si no, a ver, salí puesto de ahí, yo quiero solo la señal del logo. Ah, ok. Entonces, cuanto más grande mi ventana, peor. Porque estoy haciendo trabajar de más. Y yo quiero solamente un detalle ahí. Eso me va a pasar con la ventana del color y con la ventana del pulsado. Entonces yo tengo que centrarme, decirle, bueno, a ver, tengo esta ventana del color, pero mi región de interés es solamente esta, el resto no me interesa, entonces voy a afinar la ventana para que mejore mi calidad de imagen del color. Porque ahí al lado hay otro vasito y bueno, no tiene la culpa el otro que al lado hay otro vaso, pero yo quiero solo la umbilical. Puede ser de distintas formas esta, generalmente para nosotros es esta trapezoidal, pero puede ser triangular, rectangular, esto usan mucho los vasculares, triangulares usan los cardiólogos, nosotros prácticamente todos usamos trapezoidal, ¿verdad? Entonces es mejor usar ventanas estrechas para mejorar que mi imagen en tiempo real. Entonces con eso estoy optimizando el proceso. Porque la máquina le va a hacer lo que usted le pide. Si usted le pone una ventana gigante que tiene que emitir 50 señales por segundo, y va a hacer. Pero si yo le quiero ayudar a que mejore mi calidad, le reduzco el tamaño, va a emitir 25, entonces la recepción que tiene de esa señal y posteriormente la traducción en el color o en el pulsado va a ser mejor. Porque le estoy cerrando la ventana. Entonces la ventana, sí, todo muy lindo, pero yo lo que quiero es mostrar que tiene las dos arterias uterinas, las dos arterias renales. Y acá no se ve porque está ajustado, pero sí puede haber otros vasos. Pero una ventana tan grande estoy desperdiciando de alguna manera. Y lo otro, eso es en cuanto al color. En cuanto al pulsado, la ventana del pulsado va a ser esta. Pero entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy abriendo mi ventana y me va a pintar el color todo lo que sucede ahí. Pero yo quiero el pulsado solo del logo de la sociedad. Entonces mi ventana pulsado va a ser más chica, pero tiene la capacidad del equipo de mandarme las señales a esa ventana, me va a graficar desde el punto de vista del color en el equipo, pero le pongo el pulsado para que me vea solamente el logo de la sociedad en el vídeo. Y lo voy a poder achicar. Entonces, la región del audio ultrasónico es sensible a la presencia de los ecos. Podemos modificar su anchura desde el punto de vista axial, o sea, yo puedo ampliar la ventana en forma axial, mayor o menor. Y lo ideal es
tener el ancho del vaso que se va a isonar. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos ductus venoso, una ventana gigantesca, así, que al lado ya está la vena, al otro lado ya está la cava, entonces mi onda es cualquier cosa. Pero está ahí la ventana sobre el ducto. Claro que está. Pero como yo no estoy cerrando y centrándome solo en el ducto, me sale cualquier cosa. Y no me mienten, no, yo estoy poniendo 2 más 3, como les dije antes, ¿verdad? Entonces, el tamaño va a tener que ser acorde al tamaño del vaso que vamos a isonar. Una cosa puede ser que yo quiera isonar vena y arteria umbilical juntos, o quiero isonar solo la arteria, o quiero isonar solo la vena. Ahí voy a modificar mi ventana de acuerdo a lo que estoy buscando. Entonces, si yo hago volúmenes o ventanas estrechas, excluyo la que no quiero, porque le estoy haciendo trabajar de más al equiógrafo y no le estoy optimizando la imagen. Esto es generalmente con vascular, por eso les traigo algunos ejemplos vasculares si vienen lo que vamos a hablar de doble. Fíjense la ventana, está en el medio. Pero otra vez dentro del medio, porque eso le puede explicar después por las turbulencias de ese vaso. Pero la ventana está acorde al vaso. Claro, en un feto nosotros no tenemos este tipo de vasos. Pero sí lo van a hacer cuando van a vascular, van a hacer así. Entonces, si yo quiero isonar tanto la arteria como la vena y pongo mi ventana en los dos, y voy a tener la arteria que pulsa y la vena que no pulsa. Ajustando la ventana nada más. Y aquí optimizando también el color. Ángulo de isonación. Otro tema fantástico. La gran mayoría de la evaluación obstétrica, y vamos a ver, hace la regla, la excepción que confirme la regla, mejor dicho. Vamos a ver que no necesito de un ángulo correcto. ¿Por qué? Recuerden ustedes la fórmula del índice de pulsatividad. Sísmica menos diástole sobre velocidad. Entonces no importa si yo caigo así, así o nunca. Sí importa. Porque me mide velocidad. Y ahora vamos a ver eso enseguida. Entonces, ¿qué es lo que es ese ángulo? Es el ángulo que va a estar formado por la dirección del haz del sonido y el eje longitudinal del vaso, o sea, en este caso, el flujo de sangre. ¿Y puedo corregir ese ángulo? Sí puedo. Porque resulta ser que yo le puse 2 más 3, me equivoqué y me dio 5. Ah, no, menos 1. Ah, 3. 4, quiero decir. Ahí corregí mi error de meter mal en la calculadora. En obstetricia eso es mala práctica. Vamos a ver después por qué. No corregimos el ángulo a través de la botonería. Corregimos el ángulo con la mano, en este caso diestra, si somos diestros, porque es la forma en que voy a modificar el ángulo. Entonces se puede maniobrar, se puede corregir con maniobras del operador para que el ángulo sea el menor posible. O también voy a modificar con la perilla. Pero eso hacen los vasculares. En obstetricia o en ginecología nosotros no modificamos el ángulo a través de la perilla. Es el único que probablemente no vamos a tocar. Y el problema está que cuando vino Lindorf estaba haciendo una carótida, me dejó el ángulo en 60 y vengo yo quiero hacer la cerebral media y no me di cuenta que el ángulo de él tocó antes. Ahí voy a tocar, voy a poner a la pucha este Lindorf que puso la carótida en 60. Y de acá en 0 voy a hacer mi cerebral media. ¿Verdad? ¿Y por qué es importante ese ángulo? Fíjense,
tenemos que, acá está el traductor, emite la onda, que es la onda o la frecuencia emitida. Esta es la frecuencia que rebota y recibe el traductor, la frecuencia recibida. Hay una dirección que tiene el flujo. Entonces, la fórmula del Doppler es esta, que me va a decir que la fórmula del Doppler es 2 veces la frecuencia emitida por la velocidad por el coseno de alfa. ¿Qué es el coseno de alfa? Ese ángulo, ¿verdad? Sobre una constante, que es la velocidad del ultrasonido nasal, que esto ya sabe por la diferencia con que viene la emisión. Entonces, si yo tengo el vaso en este sentido y emito una onda, caigo en 90 grados sobre el vaso, le hace sobre el eritrocito le devuelve la señal al traductor y el traductor me va a indicar, transformando la señal en una decodificación o color o pulsado, pero yo estoy cayendo en un ángulo de 90 grados. Coseno de 90. Sí. Cualquier número multiplicado por 0, entonces va a ser 0. Voy a tener un 0 acá, porque mi ángulo es 90 y ya la fórmula del Doppler dice que tengo que tener en cuenta el ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exacto, girar el vaso, le hace girar mi traductor para dejar el vaso lo más perpendicular posible. Y voy a sonar y voy a caer en un ángulo 0. Ok. ¿Coseno de 0? ¿Eh? 1. Dudan demasiado. Sí, 1. Todo número multiplicado por 1. Entonces, la velocidad emitida por esta velocidad de las partículas que son reflejadas va a ser real, sí, porque está multiplicado por 1, porque mi ángulo está correcto. Por eso el Doppler es ángulo dependiente, sí. Pero la corrección está, porque él va a mirar la carótida y va a mover, no me va a dejar en 60. Claro, me puede decir, señora, por esta cortada hacia abajo y después así para poder caer justo en el ángulo. No va a poder. Y yo no le puedo decir al resto, a ver, de aquí a un poco a la derecha para que tu aorta me caiga mejor. Entonces, ¿y qué me queda? Ah, no, yo voy a mover los aortas. ¿Verdad? Y hay texto acrobático ahí. Entonces está muy bien demostrado el error que se comete cuando el ángulo varía o el ángulo de isonación. Eso está acá. Fíjense, mi error es 100%, ya saben por qué, porque el coseno de 90 es 0. No me pregunte el coseno de 75 porque ahí ya no haciendo matemáticas, ya no me acuerdo, no importa. Pero cuando me acerco a 0, el coseno va a ser 1, entonces el valor que me da finalmente el Doppler va a ser el correcto porque está en un ángulo 5. También convencionalmente se estima que, fíjense ustedes, yo voy a permitir el menor error que va a estar acá, un 15%, cerca, 13%, cuando tengo al menos un ángulo de 30. Ese es el que tengo que buscar. Y si es 0, mejor. Claro, pero yo quiero medir velocidad. No, entonces tiene que ser 0, 0. Cuando quiero medir el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, por ejemplo. Ahí sí tengo que ser sumamente estricto y medir en 0. Porque lo que voy a buscar es la velocidad. Entonces, se acepta hasta un ángulo de 30, más el error es cada vez mayor.
Entonces, ¿puedo corregir? Sí, corrijo. Fíjense, acá está, este es la ventana. Y esa línea que está atravesando la ventana es la que me está indicando el ángulo. Acá está el ángulo. Está en un ángulo de 26. Mal. Porque eso no hacemos en justicia. No corregimos ningún ángulo a través de la botonería, ¿no? Entonces, siempre el menor ángulo mejora la calidad de la señal que vamos a recibir. Se puede modificar el ángulo manipulando el traductor. Y la corrección electrónica de la velocidad es lo que estamos haciendo aquí. Pero nosotros no lo usamos. Por eso es que cuando medimos velocidad de la sangre, sí decimos que es ángulo dependiente. Por el coseno de 0. Entonces, fíjense ustedes, ahí mi vaso está justito, caigo yo en 0 a la onda espectacular. ¿Verdad? O mi vaso tal vez no está en 0, 0, pero está en menos de 30. Porque ahí lo que yo voy a estar haciendo es imaginariamente. Sabiendo que acá está mi vaso, el vaso viene así, si yo le estoy sonando así, ese es menos de 30. Por lo menos estoy consiguiendo el menor error. Por lo menos. Entonces el ángulo es fundamental que corrijan con la mano al momento de hacerlo. Por eso les decía la foto. Sí. Eso es lo importante. ¿Cómo interpretamos? Ya les adelanté algo al respecto. Interpretamos el espectro de forma cualitativa. ¿Hay flujo o no hay flujo? ¿Qué dirección tiene el flujo? ¿O qué características tiene el flujo? Todo eso puedo escribir, sí. Pero el profesor me va a decir que es una onda así, y yo voy a decir, no estoy de acuerdo contigo. No, es chiquitito, casi imperceptible, y el ver no es gigantesco. O cuantitativo, yo voy a medir a través de los índices cuánto mide eso. O sea, a través de la velocidad, y los índices son semi-cuantitativos. Entonces, cualitativo, ¿hay o no hay flujo? ¿Qué dirección tiene? ¿Y cómo se comporta ese flujo? ¿Es un flujo laminar? Quiere decir que el vaso, el eritrocito viene y va por una autopista y sigue. O un flujo turbulento, entonces el eritrocito da muchas vueltas y eso me va a mostrar, porque cuando viene hacia un lado me muestra un color, cuando retrocede me muestra otro color y así sucesivamente. Y ese fenómeno vamos a ver que se va a llamar después alias. Entonces el flujo se comporta de una determinada manera. Y fíjense ustedes que yo no hablé, cuando les hablé del índice de pulsatilidad, no hablé de la resistencia, no hablé del sístole de diástole. ¿Por qué? Porque prácticamente están en desuso. Antes, hace rato, cuando hacíamos una uterina era índice de resistencia lo importante. El de pulsatilidad nadie le da bolilla. ¿Y por qué? También es matemática. Si no tengo sístole, si no tengo diástole, o tengo diástole menos 4 porque es reversa, ¿cómo hago mi cálculo? Porque voy a dividir sístole menos diástole sobre sístole. Y mi diástole es menos 4. En cambio, el índice de pulsatilidad va a ser sístole menos diástole y se toma la velocidad media. Entonces, el reflejo de lo que significa cuantitativamente es mejor el índice de pulsatilidad que la resistencia o el índice de CD. Y fíjense que esto no es nuevo, en los años 80, 74, 75 se sigue usando. Sí. Esa velocidad media no es del pico sistólico, No, de las ondas, ¿eh? No, eso calcula De las ondas.
No hace Por eso no hace falta calcular. No, eso va a poner el botón, le decís que te mida y automáticamente te saca, porque son todos cálculos matemáticos nomás. Pero la onda debe ser correcta para que me indique. Si yo no le pongo la onda correcta, la máquina no se va a equivocar. No se va a equivocar. Yo me equivoqué en darle la onda correcta. O en elegir cuál de las ondas quiero que mida. Por eso que este es más importante. Y aquí tenemos dos escenarios. El escenario del paciente que agarra el informe oriontamente, sí. Índice de pulsatividad 0,8, índice de resistencia 0,95, SD 428, claro, muy bien. ¿Cómo sabe el doctor? Porque hay mucho cálculo acá. Se nota que estudió y se quemó la pestaña y hizo el curso de doctor Robot y ahora sabe de Doppler. Eso le pasa generalmente al ginecólogo. ¿Y qué hago con el bebé? Entonces siempre así es. Nosotros tenemos que decirle, sacarle la ciudad. Vamos señora, te vamos a sacar ya. Lamentablemente no entienden. Yo no pretendo que sepan de, pero tienen que tener ciertos conocimientos básicos, ¿verdad? Entonces no porque, ahora termino, no porque ponga más números, voy a vender porque, escucha, fantástico, pero realmente no me sirve. Sí. ¿Que eso se puede percentilar? Sí, claro. Para... Por eso, más números todavía. Exactamente. Pero yo percentilo para interpretarlo. Porque si voy a hacer una encuesta entre los ginecólogos, ¿quién entendió el percentilo? Se van a aplazar la mayoría. Los que no hacen ecografía sobre todo, ¿verdad? El resto entiendo que entienden un poco más. Entonces, ese es un trabajo complejo desde ese punto de vista a veces, porque se enoja colega cuando... Pero es la realidad, ¿verdad? Si no son oncología, lo que sí no sé. ¿Qué droga vamos a ir? Le vamos a buscar y me diga, ¿qué droga vamos a ir? Punto. Ok, listo, adelante. Pero bueno. Ganancia. También está la ganancia del blanco y negro, ¿verdad? Del 2D me refiero. El Doppler también tiene su ganancia. ¿Y cuándo vamos a modificar la ganancia? Lo que hace es amplifica la señal y gradúa a fin de optimizar la imagen tanto de color como espectral. Quiere decir que si yo tengo un vaso muy chiquitito, finito, ¿cómo voy a verlo? ¿Aumento o disminuyo la ganancia? Aumento. ¿Por qué? Para brillar más. Claro. Porque entonces si yo estoy aumentando la ganancia, estoy emitiendo más pulsos. Ajá, y allá ese chiquitito que no pintaba el color, ahora pinta. O a la inversa, no, acá que hay una lluvia de color, ahí vamos a cerrar la ganancia para que me centrarme en el vaso que yo quiero. Puedo disminuir la ganancia, ¿verdad? Entonces, cuando son altas, tengo ruido de artefacto. Ruido se le dice de una forma elegante porque ensucia la imagen nomás. Y bajo, cuando uso muy bajo, puede que haya algunos flujos que no detecte. Entonces ahí voy a jugar con la ganancia. Y puedo tener ganancia desde el punto de vista espectral. Fíjense, y esto es cuando hay un exceso de ganancia. Tiró tanto pulso, mira, la máquina no entiende qué es lo que está pasando, pero ahí está. Yo le pedí que así sea, no, voy a regular mi ganancia. Entonces, el mismo vaso, ¿no? Cambió algo desde el punto de vista del índice de pulsatilidad, el ángulo, no, nada, pero es una punto de más. Y esa es la que tengo que buscar, no, nomás ya, porque no, le da la calidad del estudio cuando las imágenes son mejores. O el color, fíjense, vamos a utilizar, acá tengo muchos vasos que ni siquiera son vasos a veces, como estoy lanzando tantas señales, se confunde el ecógrafo pensando que hay un vaso ahí, pero no hay. Cuando reduzco la ganancia y le limito el número de frecuencias, voy a conseguir
de la misma manera. Eso entonces voy a delimitar mejor el vaso. El PRF, famoso PRF. Otra vez lo que, ¿verdad, Ramón? Otra vez. El PRF va a ser la cantidad de pulso que emito y lo que por cada segundo. Cantidad de pulso transmitido o emitido en un segundo. Ahora, la máxima diferencia de la frecuencia que detecto debe ser igual o inferior a la mitad de la cantidad de pulso que transmití por segundo. Parece un juego de lengua, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Yo estoy transmitiendo, porque le digo al ecógrafo, va a transmitir 10 por cada segundo, ¿ok? Pero cuando me queje el PRF, que esa diferencia entre la frecuencia que detecto debe ser al menos 5, la mitad de lo que yo estoy emitiendo. ¿Para qué? Para que tenga una buena señal. Eso es traducido el PRF a números. Si emito a 10, yo necesito que por lo menos el PRF sea la mitad o sea, igual o menos de 5. Por eso que a veces voy a tener que bajar el PRF y va a significar eso, no, vos estabas emitiendo a 10, emití nomás a 8. Para que finalmente 4 sea mi PRF y optimice la imagen. No, tu imagen no está bien. Emití a 12 para que al menos 6 sea mi PRF y mejore mi imagen, dependiendo de qué quiero hacer. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero matemáticamente eso significa el PRF. Entonces, subirle te dice el instructor, subirle la PRF, que sube nomás. ¿Qué pasó? Físicamente no sé, pero ahí mejoró, espectacular, tiene razón. Y cuando un doctor no está, ¿qué hacemos? Voy a subir, no, hay que abocar, no, ya, ahora ya veo bien. ¿Y qué pasa? Pierdo tiempo. Porque justo cuando estoy subiendo ya veo, no, ay caramba, sigue la vuelta, si me da un ratito. Entonces el doble me va a tardar 1 hora. Y hace unos días un colega de Perú me decía, no, hace rato no me pasaba, yo tuve 3 veces que citar a la paciente para hacer un doble mes. Dije, sí, se movía y no había caso. Claro. Y hay gente de experiencia, no hay que estar empezando. Entonces, parece poco tener la habilidad de saber si tengo que subir o bajar, porque el bebé se me va a mover en el menor segundo que me estoy dando cuenta. O respirar, o la mamá. Ella me pide más. Empecemos de nuevo. Y así suma, y suma. Todavía me lo estaba. Exacto. Ese es el problema. Entonces, si yo entiendo, no, es que tengo que bajar la gana y bajo y ya está. Por eso es importante que entiendan y no solamente repitan lo que el instructor les dice. Tienen que entender por qué van a hacer esa maniobra. Y vamos a complicar un poco más. Porque si nos complicamos parece que todo es muy sencillo. Y es sencillo, lo que ya les digo yo. Vamos a escucharte 2 botones nomás, no me creen ellos. El límite de Nyquist se usa también, sí, es la máxima diferencia de la frecuencia posible detectada para determinar un PRF. ¿Qué sería esto? Cuando supera el límite de Nyquist hay aliasing. Recuerden, el PRF yo voy a emitir a 10 y para que sea una buena señal necesito la mitad, o sea, 5. Ok. Pero resulta ser que yo estoy emitiendo a 10 y es mayor, viene en 7. ¿Qué va a pasar? Mi imagen va a mostrarme como una aliasing, turbulencia. En pocas palabras, ¿me va a mostrar al color o me va a mostrar al pulsado? Ese sobrepasé el límite de Nyquist y voy a decir, hay aliasing. Pero también el aliasing me va a ayudar a identificar vasos. Entonces tiene sus
Hola. Tengo que saber cuándo ¿Qué tal? voy a subir o bajar el PRF a propósito para que haya aliasing, porque me va a servir identificar el vaso. Por ejemplo, el ductus. Claro, un vaso milimétrico que si no ajusto y yo veo la aliasing, ahí está el ductus, ¿cómo lo puedo saber? Porque ahí está el fenómeno de liquid. Ahí está la aliasing. ¿Verdad? Entonces se traduce, sí, se traduce todo. Yo entendí la física del Doppler cuando, por eso les explico así, para cuando empiecen a traducir numéricamente hablando. 2 más 2 es 4, ya está, entendí perfectamente. Quiero que tu número, quiero que el PRF, ¿de qué me interesa? Entonces, si ustedes razonan, después lo van a hacer automáticamente. Ahí tengo tal, si yo aumento mi PRF, voy a emitir más pulso, entonces voy a disminuir el PRF. Y no es probar nomás hacia arriba hacia abajo. Eso es muy fácil. Porque después lo van a hacer automático. A ver, clac, 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 ya está. Siguiente. Aquí está la alianza. Y la alianza lo van a ver tanto en el color como en el pulsado. En el pulsado no me alcanza la representación espectral. Fíjense que esta punta está acá. Y esto realmente no entra dentro de mi imagen, pero está representada siempre hacia arriba. O aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay varias cosas que puedo. A ver, aquí. Claro, si la diferencia de frecuencia supera, se produce la alianza. Espectral o color. Cuando es espectral, acá fíjense este azul, este celeste, más, hay como una, o aquí, hay una mezcla de colores. Quiere decir que el eritrocito hace cualquier cosa. Ese es el fenómeno turbulento. Entonces, ¿cómo voy a mejorar el aliasing? Aumentando el PRF, sea del color o sea del pulsado. O sea, del color sobre todo. Aquí, por ejemplo, el aliasing está acá. Y yo estoy emitiendo a 6 mi PRF. Porque eso me indica el ecógrafo también. Tiene un número. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Subo el PRF. Y voy a emitir a 18. Ah, mira, desapareció el aliasing. Entonces no es probar nomás, pero tengo que entender que yo estaba emitiendo 6 y no es ese número. Les digo nomás ejemplo, 6 por segundo y ahora emito 10, casi 19 por segundo. Le estoy forzando al equipo, sí, pero mi imagen se optimiza. En este caso puntual. Pero no, yo quiero que haya aliasing. Ah, entonces voy a reducir el PRF para que me muestre dónde está el número. ¿Verdad? Y eso es en el color. Aumento el PRF para disminuir el aliasing. Y si es en el pulsado, bajo la línea de base. Acá parece que este es reverso. No, no es reverso, bueno, sale de la línea de base. Pero mi línea de base, entonces, ¿cómo puedo mejorar? Bajo. Ah, ahí ya me entró todo. Porque le estoy confundiendo a la representación espectral nomás. Entonces, cualquiera que no entiende Doppler va a decir, ah, no, esta onda es reversa. No, nunca salió ni partió de la línea de base. Aquí, lo mismo. Bajo la línea de base y me entran todas las señales. Mejoré mi fenómeno de aliasing en el pulsado y mejoro aumentando el PRF en el color. ¿Estamos? O bien aumento el ángulo de isonación y aquí ya hago con fines a propósito, o también recuerden que hoy todos los traductores son multifrecuenciales. Automático, el traductor sabe
que si la calidad de la onda no es buena, me va a bajar o me va a subir la frecuencia del transductor, no de la emisión de pulsos. Pero entonces yo tengo que preguntar a mi mitad dónde tengo acá el botón para modificar la frecuencia del transductor, porque esta paciente es muy gorda y necesito más penetración. Acá está, doctor. Listo. Modifico yo, si no, el transductor automáticamente también hace eso. Por eso tiene, pero ese es del 2D. Pero otra forma, yo uso muy poco esto. Generalmente con estos dos ya es suficiente. Y cambiar el ángulo es más raro, pero también es una solución física al problema. Entonces recuerden, esto es fundamental. Aumentar el PRF para corregir el aliasing o bajar la línea de base para corregir el aliasing de pulsado. Velocidad de barrido. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta antes? Sí. El aliasing, entonces, para nosotros sería un error en la configuración y no una demostración de una alteración del flujo. Sí. Así es. Sí. Pero acuérdense que hay aliasing que voy a buscarlo yo profesamente. Sí, pero es normal. Así es. Tiene sus dos vertientes. Si tengo la aliasing en una umbilical, si yo lo que quiero es ajustar bien mi ventana y como veo todo desastroso en la umbilical, no, yo necesito ajustar. Voy a subir el PRF del color para que me ajuste dónde empieza y dónde termina la umbilical, para que mi ventana del color sea, mi ventana del Doppler sea la correcta. Sería, el aliasing para nosotros entonces sería como un recurso para poder visualizar un mapa. Sí. Y a veces, no, el vaso es tan chiquitito, o jugar con la ganancia, pero en el deducto vamos a ver si esta que hace un fenómeno como le dije, de turbulencia. Y ese es una que no es por la velocidad con que se emite, sino por la turbulencia que se genera dentro del vaso. O si ustedes son en la aorta, pero pasa lo mismo. Van a tener que ajustar mucho el PRF para ver toda la aorta fetal bien pintada, si no es cualquier cosa. Doctor, porque el doctor Calvo nos había comentado, seguramente tal vez hay una pequeña confusión, que el aliasing dentro de un vaso en un lugar específico puede corresponder a una estrechez, una oclusión parcial de ese mismo vaso. Porque el tema del tronco, eso es vascular. Es vascular, exactamente. Entonces nosotros pensábamos, o algunos pueden ser que piensen, que el aliasing es un marcador de algo que está mal. No, Pero, ¿por qué? Claro, porque Yo no hago vascular, pero voy a ubicarme físicamente. Viene el eritrocito, se encuentra con una estrechez. ¿Qué hace? A ver, juntémonos todos, bajo mi velocidad, todo yo aripaz y eso para poder avanzar. Si no podemos, ahí hace su aliasing. Pero acá no. Acá el vaso, el calibre es exactamente el mismo. Pero mi configuración, como ella me dice, está mal. Sí, está mal. Entonces tengo que modificar para que la representación de mi onda sea color. En este caso delimite el vaso exactamente. Ok. No hay otra opción. Sí, doctor, ¿puedes retroceder dos imágenes, por favor? El otro, el del vaso que está con aliasing, este. Antes de este, hay uno que es aliasing, ¿verdad? Que tiene aliasing. En este caso, lo que yo le pedí a la máquina, el BRF, es muy bajo. Y el flujo que está manteniendo ese vaso es mucho mayor al BRF al cual yo le configuré. ¿Verdad? Sí. Aumenta el BRF y ahí desaparece la aliasing. Sí. La imagen. Porque ahí tenemos que irnos a esto. Acá está la clave. En Nichols. Y es matemático. Como es la mitad. Si yo emito, como le dije, a 20,
quiere decir que mi límite de liquid es 10. Pero no veo bien y es porque eventualmente estoy más de 10. Entonces tengo que subir a 30 para que mi límite de liquid se vaya a 15 y ahí recién pueda marcarme bien el vaso. Por eso tengo que subir. Porque acá está como es una división y cuanto más mi cociente es mayor, obviamente el resultado también va a ser mayor. Por eso que tengo que pensar al revés en el liquid, porque divido 2. Y aquí está muy claro, es lo que vos decías. 6 quiere decir que iba a 3 nomás. Pero cuando le subo, porque yo necesito que capte mejor la señal del color, aumento, no está, ahí. Subí, entonces emitió más ondas y me es capaz de marcar mejor la limitación del vaso, porque emitió más ondas. Entonces, velocidad de barrido, ahí quedamos. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí. Para poder entender más o menos. Entonces, en obstetricia, siempre que hacemos Doppler de umbilical, de la cerebral media o un ductus, si encontramos aliasis, no es que es algo patológico, sino que tenemos que ajustar nomás el... Así es. En el ductus vas a buscarlo, lo que hay. Está tu aliasis, ahí está el ductus. Ese te va a servir. Pero no es porque haya una obstrucción ahí, sino que es netamente para buscar. No, eso es más vascular. Es que en el ductus van a ver que es lo mismo. Y en el vaso gigantesco se disminuye bruscamente y se apelotonan todos los bichocitos. Hay acceso a aliasis, sí, y no es obstrucción, es reducción anatómica natural del vaso. ¿Vos metés mi cuchara, Miguel? ¿Cómo? Sí, claro. Mi cuchara. No, también. Yo ya estoy volviéndome ronco y me preocupa ver si empezamos. No escuché la pregunta que te hizo la doctora Fabiola, pero el aliasing significa, y el doctor Miguel Calvo usó un término que a mí me gusta, que dice el mosaico, dice, porque es una variante de colores. Físicamente, porque lo que está diciendo el profesor es interesante, ¿verdad? Lo que hay que entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Y qué significa ese aliasing? ¿Qué significa esa variación de color? Es variación de frecuencias. En el caso del ducto no hay ninguna obstrucción, sino hay un pequeño estreñimiento del vaso, ¿verdad? Hay un cambio de frecuencia en la velocidad de la sangre, entonces por eso aparece ese colorcito. Si nosotros lo trasladamos a vascular, ese cambio de frecuencia va a significar una obstrucción vascular. Pero hay que entender dónde estamos nosotros, en el contexto de lo que estamos esperando. Así mismo. Sí, porque la pregunta surgió exactamente porque Miguel había dicho que si hay aliasing es obstrucción. Así mismo. En un vaso que recibe una obstrucción extrínseca o intrínseca por algún carteroma o algo así. Perdón, respecto al cordón, ¿verdad? El cordón tiene una forma espiralada, ¿verdad? Entonces ahí también hay, lo dijiste recién en la parte anterior, que hay una variación de la dirección, una especie de flujo turbulento, porque hay variación de frecuencia. Hay variación de direcciones, por eso aparece ese colorcito, ¿verdad? Y eso no significa ninguna obstrucción, nada. Está superpuesto los vasos, ¿verdad? Entonces, la codificación de color se interpreta como variación de la frecuencia doble. ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? En el caso del ductus nos sirve muchísimo porque hay una variación de la frecuencia, por lo tanto del color. ¿Por qué? Porque hay un aceleramiento, acelera la velocidad de la sangre, del flujo sanguíneo, entonces capta esa señal, ¿verdad? Eso es lo que hay que interpretar. Siempre en el contexto, como decía bien el profesor, ¿qué vaso estamos estudiando? No es lo mismo explorar un vaso grande, como vemos que un vascular, una arteria grande, una femoral probablemente, entonces nuestro volumen de muestra va a ser chiquito, porque ahí está la mayor velocidad en ese flujo laminar. Entonces todos los electrocitos están alineados, ¿verdad? Si nosotros miramos a la periferia, vamos a encontrar que va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque la pared del vaso va a hacer que los eritrocitos tengan menor velocidad por un fenómeno físico que se llama rozamiento. Va rozando y como que se va frenando, ¿verdad? ¿Okay?
Eso no va bien. Genial. Bien. Pongamos una fórmula. 2 horas más y terminamos, no se preocupen. Realmente cuando llegamos a PRF siempre nos embarramos. Esa es la realidad, pero está bien. Ya les digo, yo como entendí el PRF cuando me tradujeron el número. Eso no era, pues sí, eso no era. Pero hay que manejar eso. La velocidad del barrido es otra cuestión que también vamos a usar. Y aquí hay eventualmente 2 opciones. 1, calidad de la imagen que estoy mostrando. Y 2, hay una patología que cuando veamos gemelar se van a dar cuenta que yo tengo que disminuir al máximo mi velocidad para poder captar lo que necesito, si no me va a pasar desapercibido. Y va a ser la frecuencia con que las ondas de representación espectral se van sucediendo. Una cosa que yo les dije, por lo menos 3 ondas iguales. Y obviamente esto no está mal, pero me lleva mucho más tiempo. Con el momento que justo cuando estoy acá a punto de llegar al club se movió. Se movió. Entonces, me ayuda a eso. Y en el gemelar hay una arteria umbilical del gemelo más pequeño que tenemos que isonar, que va a ser con un flujo anterior y un flujo reverso, que si yo no disminuyo todo lo que pueda la velocidad del barrido, no me voy a dar cuenta de lo que está pasando, porque voy a necesitar ver en el mismo espectro que acá está positivo y aquí está negativo. Pero como le pasé tan rápido, yo le pesqué solamente cuando estaba positivo, pero en los siguientes 4 ciclos está negativo. Entonces, ¿cómo hago? Ampliando mi número de ciclos para poder darme cuenta de eso. No tiene otra aplicación, salvo en esa que les digo de gemelar. Pero obviamente, si me mandan esto lo que tiene desde el punto de vista de la aplicación es que estoy más tiempo ahí, que no se mueva, no se movió. Optimizo el tiempo, lo mismo que si no sé si voy a subir o bajar el PRF, o no sé dónde está la tecla, o no sé cómo voy a mejorar la imagen. Pero por señora, no sabía lo otro. Esa es la conclusión, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Entonces, se ajusta entre 2 y 8 segundos. ¿Cuándo disminuyo? Para analizar el detalle de las características de esa onda. Si tengo dudas que el ductus sea ductus, y entonces puedo disminuir, por ejemplo. Pero la aplicación real, y que sí o sí hay que disminuirla, es en la restricción selectiva de crecimiento del gemelo más pequeño. Entonces acá tenemos este ejemplo, miren. En el mismo vaso, casi acá no llego ni a hacer una onda ideal porque ya demasiado tacaño soy, 2 ondas no me dan. Este es algo intermedio, y aquí tengo que esperar más tiempo, ¿verdad? Puedo invertir también. No, yo quiero hacerlo, que todo lo que acá se dan cuenta, lo azul ya está acercándose al transductor. Invertir la onda. Porque a veces hago el ducto y me sale así, sí, pero yo quiero que sea al revés. Ok, porque me gusta que las ondas positivas estén arriba. Y las convierto así, pero entonces quiere decir que estas ondas, porque acá se está acercando, a pesar del azul, al transductor. Y es una cuestión solamente relacionada a eso. Pero también hay una patología que también me va a interesar saber, la dirección del flujo. Está pendiente de una clase gemelar. Secuencia de perfusión arterial retrógrada. TRAP. Cuando veamos gemelar se van a acordar. Y ahí necesito saber si la sangre entra o la sangre sale. Entonces este va a ser fundamental. El color y el pulsado para saber si se va o vuelve. Después casi no tengo aplicaciones clínicas de este tipo de principio físico.
pero hay aplicaciones que son obligatorias entender para poder decir, ah, no, eso es un trap, ¿por qué? Porque en vez de entrar la sangre sale, ah, ok. ¿Y dónde está acá? Está. Tanto color como pulsado. Filtros. Los filtros también es otro problema, igual que los ángulos. No están nomás calientes porque hace vascular. Ellos usan mucho los filtros. ¿Por qué usan los filtros? Porque está el vaso y el vaso se nutre, sí, y hay otros vasos dentro del vaso, o sea, dentro de la capa muscular del vaso. Entonces, si yo quiero saber solamente la luz, es una cosa, pero si yo tomo todo lo que es la muscular, y ahí hay vasos también. Para evitar esos vasos, de ahí uso el filtro. Sí, pero nosotros manejamos vasos microscópicos en relación a lo que usan los vasculares, ¿verdad? Entonces, el filtro no vamos a tocar. Lo que tenemos que tener en cuenta es poner correctamente el filtro. Y la mejor forma es en cero. O sea, no filtros. Sí, pero vino Lindorf y cambió todo mi filtro porque estaba haciendo y ay, no. Y ahí vienen los errores. Vamos a ver algunos ejemplos. Reducir los ruidos o artefactos de baja frecuencia por estructuras vecinas. El movimiento generalmente es el vaso que está al lado, ¿no? Ahí. Error de alta resistencia me puede crear el filtro y ese es grave porque yo no bajé o no le puse el cero en mi filtro. Lo mismo que la velocidad, lo mismo, perdón, que ¿cómo era el otro de los vasculares? El ángulo. El ángulo también, ellos usan, nosotros prácticamente no usamos. Se recomienda, los filtros pueden venir de distintas maneras, 1, 2, 3, 4, 50, 100, 100, de acuerdo a cada equipo tiene su manera que le denomina a los filtros. ¿Cuál? El menor. Cuando viene el aplicacionista le dice, te voy a configurar el equipo, sí, poneme el filtro en 0 ya. Y en el ángulo, 0 también. Para que siempre que apriete la tecla, el filtro del ángulo esté en 0. O si no, empezamos con los problemas. Fíjense ustedes, acá me dice, sí, mira, está de alta resistencia porque la diástole casi no se ve y es el mismo vaso. Pero el filtro me está cegando lo que sucede ahí, que son pequeños vasos. Pero entonces me está confundiendo que la diástole hay una alta resistencia. No, tu filtro es lo que te da la alta resistencia. Aquí. Y pasa desapercibido, ¿no? ¿Cuándo se ve esto? Onda A negativa del Bluetooth. Pone bien tu filtro. Apareció la onda. El mágico que entendiendo los principios lógicos. Porque si no es sacarle con tu Bluetooth alterado. No le saque. Sacate la cabeza y mejorar tu filtro y va a mejorar tu Bluetooth y no le va a sacar el bebé. Así funciona. Y estas son cosas, ahí solamente mejorando el filtro ya cambia. Aquí igual, claro, no hay mucha. Si yo uso mi pico sistólico y mi diástole no modifica, no va a modificar nada. Pero voy a decir, no, como si el IP no me corresponde a un vaso de, como me está mostrando, de alta resistencia. Y realmente está el filtro nada más, ¿verdad? Y ahí en la misma paciente ya está. O aquí. Acá está lo que les estaba diciendo. Con la diferencia que la onda acá no hay problema porque está muy lejos. El problema es cuando la onda A cae acá. Entonces nunca sé si llegó o no a la línea de base. Ahora cuando hagamos ducto vamos a ver ejemplos de filtro. Por eso debe ser siempre el menor filtro posible. Entonces, ¿cómo mejoro la detección de los flujos lentos o de baja velocidad? Disminuyendo el PRF. Acá es al revés que la haría así. Y ya entienden, vamos, si analizan van a entender por qué el PRF disminuyendo me va a mejorar estos documentos. Reduzco el filtro de pared, disminuyo la caja, el tamaño de la caja, aumento la ganancia del Doppler o aumento el tamaño del volumen de la muestra. Todo eso va a ser para mejorar y ver flujos lentos. ¿Qué otra alternativa que no está acá? Ahora sí me di cuenta que falta algo. El forward Doppler. Exactamente, es otra forma de mejorar, pero no hablamos por razón del tiempo.
ya no incluir los distintos tipos de Doppler. Pero el Power Doppler sí. El problema antes, ahora no, porque hoy el Power Doppler es bidireccional también. Antes ponía el Power Doppler y me marcaba solamente, ahí está el vaso, en una determinada dirección. Hoy si me va a marcar el rojo en azul también, dependiendo de la dirección con que vaya. Y finalmente las imágenes en espejo, que son estas, arriba o abajo, ¿a quién le hago caso? ¿Está avanzando o retrocede? Y el mismo vaso. Flujo de altas y bajas velocidades, un ángulo de isonación de 90, es por eso que estoy teniendo imagen en espejo, o la ganancia está muy alta. Por lo tanto, ¿cómo voy a corregir? Disminuyendo el ángulo, por ejemplo, o disminuir la ganancia. Pero la mejor forma de corregir va a ser esto, a través de que siempre tengamos el menor error, que va a ser ángulo 30 o menos. Y finalmente el foco, el mismo foco que tenemos en el 2D, porque yo estoy centrando, apuntando exactamente a la zona que quiero llegar. Y si mi vaso está allá lejos, tengo que poner el foco lejos. Y si mi vaso está más cerca, tengo que acercarle al traductor para decirle, porque si no el traductor emite más la onda, total, algo va a volver. Pero si yo le digo, no, ¿sabes qué? Emitíme la onda, pero mi submarino está allá a 50 metros, no está a 10 metros nomás. Ah, ok. Entonces ya entiendo y voy a esperar más tiempo y voy a optimizar mi señal espectral que me va a dar después. Solamente a través del foco. Entonces, los traductores en el Doppler tienen frecuencia entre 2 y 4, eso generalmente es así. No vamos a utilizar la intensidad. Ah, este es otro tema. También por razones de tiempo no hablamos. ¿Cómo se llama? La seguridad del Doppler en el primer trimestre. Tema polémico, ¿sí? No se aconseja, porque hay un índice térmico, utilizar el Doppler color en gestaciones muy pequeñas. Yo quiero escuchar latido, doctor. No, señora, no se puede. Ahí late, yo no veo, sí, pero yo te digo que late. Vamos a escuchar porque el vecino dice que le hizo y escuchó. Bueno, aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura se considera, nadie demostró, pero que puede haber efectos teratogénicos. Entonces, no se recomienda el Doppler color o pulsado en el primer trimestre. Estamos hablando 6, 5.5, 6 semanas. Entonces, algunos usan el modo M, sí, pero la señal que tengo que me late es mínima, claro. Entonces tengo que modificar mucho para tener una mejor opción de ver el latido y calcular la frecuencia. Y el otro problema es, y vuelvo a lo mismo del ductus, y estamos, insistimos, y se mueve y vuelvo, genera un problema térmico. O otros efectos en la cerebral media, estoy ahí y estoy calentando el vaso. Y no me doy cuenta, ya llevo 15 minutos tratando de hacer la cerebral y esto y no sale. ¿Qué hago? ¿Caliento el vaso? ¿Y qué pasa cuando se calienta? ¿Si el vaso dilata? ¿Está normal? No, está caliente. No, es que sea anormal. ¿Y por qué está caliente? Pues tú... O cuando vamos a celebrar también presión, que señora, disculpame, pero tengo que mirar bien porque si no, el bebé no se puede. Aumento la presión intracraneal, el vaso no me va a decir lo que necesito que me diga. Entonces son todos detalles. Pero cuando la señora me dijo, acá lo me dolía, ese no está bien hecho todo. Claro, pero también hay algunas que son complicadas y también las hay. Por eso es que tengo que conocer la botonería para todo esto, para optimizar la señal lo mejor posible. Los filtros no deben ser mayores a 100, idealmente 50. Esto es una utopía, sobre todo cuando usamos equipos de instituciones públicas, porque ese equipo usa el vascular, el veterinario, el ginecólogo y el cirujano. Y cada uno con sus peces y cada uno toca la bola. Entonces,
Si se puede el mismo equipo, mejor, ¿verdad? Repetidas medidas en la misma paciente, debe ser utilizado el mismo equipo. Si tengo dudas, repetir varias veces. Y dependiendo de lo que estoy haciendo, voy a tomar la menor o la mayor. Si se hacen comparaciones, deben ser usando siempre el mismo equipo. Preguntas. Porque esta es la parte, como le dije,